Dios les bendiga, hermanos. Voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas 22. Lucas 22, versículo 14. Esgrima. Vengo de los juegos conferenciales. Se puso muy intenso la esgrima. Lucas 22, versículo 14 dice así: Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La última noche de Jesucristo, hermanos, tiene más acción que cualquier película que usted se ponga a ver saliendo del culto, porque la verdad es que hay una cena maravillosa, pero después hay un momento muy dramático de Jesús, en el sentido de abrir su corazón, y el momento del Getsemaní. También hay esta profecía donde Pedro le iba a negar. Es esta noche donde Judas le dio un beso de traición, y es la noche en la que Jesús lo arrestaron. Hay tantas historias que nos podríamos llevar más de un mes predicando acerca de cada evento de la noche antes de la crucifixión de Jesús. Pero hoy vamos a ver acerca de la cena. Hoy vamos a celebrar esta cena que Jesús tuvo con sus 12 discípulos. Y quiero platicar un poquito acerca de la cena. Espero, Dios quiera, que el próximo año podamos tener una representación de la cena, para que ustedes vean. Hay muchas cosas que a lo mejor usted y yo no entendemos de la cena. Ahí me voy a poner aquí porque usualmente me pongo ahí, pero no me veo. A veces tenemos como que no alcanzamos a entender la magnitud de cómo conectó el pueblo judío con lo que Jesús estaba diciendo. Esta cena, hermanos, ahorita leímos cómo iba a ser la celebración de la Pascua en Éxodo, y Dios les dijo: a partir de este momento ustedes van a celebrar lo que yo hice en ese día, de haber salvado a los primogénitos por medio de la sangre de un cordero que se pintó en los dinteles. Y después de ese momento, hermanos, cada año se celebraba este momento por varias razones. Una era por celebrar lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel en Egipto, pero también recuerden el momento en el que estamos. El pueblo de Israel estaba haciendo, estaban bajo el gobierno de Roma. Entonces ellos, con esa esperanza del Dios que los sacó de Egipto, pedían la Pascua y decían: una vez aquí, pero vamos, el día de mañana estaremos en Jerusalén y estaremos haciendo o seremos libres nuevamente. Esa es como la esperanza de la Pascua, lo que éramos o de donde Dios nos sacó y hacia dónde vamos. Y Dios les dijo, porque ahí dice: yo Jehová, ¿verdad? Así fuerte, que celebraran de cierta manera la Pascua. Y hay muchas indicaciones. Y por tanto, en esta cena había 6 elementos clave que eran muy importantes dentro de esta celebración. ¿Me puedes poner la imagen, Pablo, por favor? Aquí no se ve mucho, pero en esta cena mínimo había que haber 10 personas en la cena pascual. Y en esta cena había varios elementos muy importantes. Por lo menos voy a mencionar 6. Uno era el cordero pascual. Este cordero tenía que ser cocinado a fuego y tenía que comerse en su totalidad, totalmente. Todo lo que no se comiera tenía que ser quemado. Este cordero representaba precisamente
básicamente el sacrificio de aquel cordero en la Pascua, en la primera Pascua. También había panes sin levadura. En aquel entonces estos panes recordaban cómo todo tuvo que ser muy rápido porque esa noche iban a salir. Por tanto, era algo apresurado y no tuvieron tiempo para preparar pan leudado. Había un tazón con agua salada y ellos la tomaban porque les recordaba la angustia y las lágrimas de su cautividad. También había hierbas amargas, las cuales ellos comían para evocar la amargura de su esclavitud. Algo muy importante antes de seguir es que ellos no solo lo recordaban, hermanos, ellos no buscaban solamente hacer un recordatorio, sino ellos buscaban ser parte de ese momento. Es decir, sí hacían memoria de una manera histórica, pero buscaban que a través de las hierbas amargas, a través de los panes sin levadura, a través de todo eso, ellos de alguna manera estarían viviendo esa experiencia que tuvieron sus generaciones pasadas. También había algo que se llamaba el charochet, que es como una crema de frutas, como de mermelada, de manzana, algo así, que les ayudaba a recordar el barro que ellos hacían para construir los ladrillos durante Egipto. Y además de eso, había 4 copas. Durante el tiempo, esta fiesta o esta cena tenía varios tiempos. Y durante esos tiempos había 4 copas. Y cada copa tenía un significado. Estaba la copa de gratitud, la copa de alabanza, y había una copa, la tercera copa, que se llamaba la copa de redención. En la copa de redención, la mayoría de los comentaristas dicen que fue en esa tercera copa cuando Jesús se levanta y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Porque ellos, al recordar el pacto que Dios tenía por medio de la sangre del cordero que vimos en los videos, ahora Jesús se levanta y dice: ahora hay un nuevo pacto, hay una nueva manera de ser redimidos. Y entonces, a través de esta tercera copa que perfectamente ellos identificaban, fue cuando Jesús dijo: esta es la copa que ahora es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces hay estos elementos: el cordero, los panes, el agua salada, las hierbas amargas, la crema de frutas y las 4 copas de vino en esta cena. Y básicamente hoy no voy a hacer una exposición de la escritura como tal. Quiero hoy mencionar 4 aspectos que todos los evangelios tienen en el mensaje de Jesús de la Santa Cena. Si usted lee los 4 pasajes y los compara, unos dicen unas cosas más, otros dicen unas cosas menos, y si usted se va con el apóstol Pablo en 1 Corintios, también vienen otras cosas. Pero ambos, los 5, contando con lo que dijo el apóstol, tienen 4 aspectos que usted y yo necesitamos entender para la Santa Cena. Y son 4 frases que Jesús dijo de mucho significado para nosotros. Y el primero es: este es mi cuerpo. Y hablando en relación al pan, implica la entrega física de Jesús para su muerte. El que Jesús haya mencionado que este era su cuerpo nos hace ver, hermanos, la dimensión de la humanidad de Cristo. Porque si usted se fija, una de las formas de decir Santa Cena es el partimiento del pan. ¿Sí? El pan se parte y se comparte con los demás. En aquel tiempo era un solo pan que se compartía. Pero ese símbolo, ese actuar de partirlo, era esa señal de cómo el cuerpo de Jesús físicamente sería quebrado. Este momento donde Jesús señala el pan y dice: este es mi cuerpo, porque el cual es entregado por vosotros, apunta a la encarnación de Jesucristo, pero también al entender que el precio de nuestro pecado fue la muerte, y dentro de la muerte es esta muerte física. Y la muerte física, hermanos, es una maldición,
por parte de nuestro pecado. Y Jesús iba a pagar por esa muerte muriendo. Ese video a mí me traspasó el corazón, el que acabamos de ver, porque ese video decía, el video decía, si quisiéramos acabar con la maldad, pues Dios hubiera acabado con nosotros, porque la maldad está en nosotros, está en nuestro corazón. Y entonces entender que Dios mismo vino, se hizo hombre, se encarnó y encaró la muerte, muriendo Él, es entender que es este pan por el cual fue entregado por nosotros. Y lo podemos ver aún en el Getsemaní. Vemos a un Jesús humano con miedo de morir, muy probablemente no tanto en lo físico, pero yo sé que Jesús no era ningún ascetista diciendo, no, pues no importa el sufrimiento. Jesús no era masoquista. Y ni su fe era en modo alguno la representación de algo intrascendente. Su oración era sincera y con temor. Por tanto, hermanos, él fue un hombre experimentado en quebranto. Y al ver partir el pan es entender que Jesús estaba por experimentar una muerte vergonzosa, dolorosa y maldita, hermanos. Yo analizaba cuando hacía el sermón y decía, qué anhelo de todos nosotros es el morir en paz, ¿verdad? Dormidos, tranquilos, o que aquellos que amamos duerman tranquilos, sin ningún accidente o ninguna situación. Y de pronto pensar en la muerte de Jesús de la manera más escandalosa, humillante, difícil, inmerecedora. Qué difícil debió ser para todos aquellos que fueron testigos de esa muerte. Y cuando Jesús dice, este es el pan que representa mi cuerpo que por vosotros es partido, hermanos, y molido. Carlos Spurgeon, en uno de sus sermones acerca de la Santa Cena, también menciona que el pan es aquel verdadero alimento de nuestra alma. Jesús en algún momento dice, yo soy el verdadero pan que alimenta. Y hablamos de que la comida no solo proporciona un sustento, sino el crecimiento. En algún momento Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y yo soy el pan de vida que descendió del cielo, entendiendo que en Jesús se cumple esta provisión que Dios dio en algún momento en Israel por medio del maná. Ahora es el pan que Dios va a proveer para salvación. Carlos Spurgeon muchas veces dice, algunos hombres alimentan sus almas de sus propias obras. Hemos orado, hemos ayudado, hemos dado a los pobres, hemos sido rectos, hemos sido justos y su alma se alimenta de esto, pero esto es puro viento. El pan de vida es el único pan que realmente puede alimentar y saciar nuestro espíritu. Por tanto, la primera palabra que los 5 escritos, al menos de la escritura, valga la redundancia, nos mencionan es, este es mi cuerpo que por vosotros es partido y que por vosotros es entregado. Es uno de los elementos esenciales de la Santa Cena. El segundo elemento esencial que todos los pasajes mencionan es en memoria de mí. Acabamos de leer en el Éxodo que Dios mismo les dijo, háganlo una y otra vez. Y entonces Jesús, al venir y hacer una nueva forma de celebración, nuevamente habló de una conmemoración periódica. Y me gusta porque el mandamiento de hacer memoria de Él nos recuerda su muerte como base de nuestra salvación y la importancia de poder constantemente tener claro qué estamos haciendo. Primero, dice Spurgeon, por causa de nuestras mentes olvidadizas, porque nuestra mente constantemente retiene más lo malo que lo bueno. Y como todos sabemos, nuestra mente recuerda con mayor facilidad los infortunios que los beneficios. Porque si no fuera así,
usted y yo estaríamos en una situación muy diferente si nuestra mente constantemente estuviera consciente del precio que Cristo hizo por nosotros. Y por ello la insistencia de Jesucristo de decir, haced esto en memoria de mí, porque no nos acercamos a un banquete insustancial, sino a algo real, que nos hace sentir que fue un Cristo real el que murió por nosotros, y que en este pobre cuerpo que es tan real, todavía deberá ser limpiado y purificado. Decía un comentarista, les ruego que lo recuerden hasta que sus corazones rebosen de fervor y el amor arda en ustedes. Recuérdenlo hasta que resuelvan servirle, hasta que puedan alejarse de esta mesa con la determinación de morir por él si fuera necesario. Recuérdenlo hasta que puedan recordar también a todo su pueblo, pues no es solo uno al que le dijo, haz esto. Dijo, haced esto en memoria de mí. Se lo dijo a todo su pueblo y se necesita al menos un pequeño grupo para hacerlo. Recuérdenlo hasta que toda la iglesia militante y aún la triunfante también parezcan reunidas alrededor de un solo corazón y tengan comunión con la iglesia de Cristo. Recuerden a Jesús hasta que sientan que Él está con ustedes, hasta que su gozo se introduzca en el alma y ese gozo sea completo. Recuérdenlo hasta que comiencen a olvidarse de ustedes mismos, de sus tentaciones y de sus afanes. Recuérdenlo hasta que empiecen a pensar en Él en todo el tiempo cuando Él les recuerde y venga en su gloria por ustedes. Recuérdenlo hasta que comiencen a ser semejantes a Él, contemplando hasta que al bajar de este monte y regresar otra vez al mundo que nos rodea, tu rostro brille con la gloria de aquel que nos ha llamado a servirle. El llamado es, hermanos, haced esto constantemente. Recuerden esto, porque el hacer memoria de la obra de Cristo es la que nos lleva, hermanos, a una santidad constante, a un temor constante, a una gratitud constante. También haced esto en memoria de mí no implica solamente el hacer memoria, sino también hay una proclamación, porque al hacer la invitación es un escenario evangelístico. Estoy llevando a un pueblo a la cruz y ese pueblo busca reflexionar y pedir perdón. Ese pueblo busca ser transformado, no a través de los elementos, pero esos elementos se utilizan para hacernos ver la obra redentora de Jesucristo en la cruz y me llevan a mí a una disposición adecuada de mente y corazón para agradarle. Por tanto, la Santa Cena, al hacer memoria de ella, también es una proclamación de vida y santidad para el cuerpo de Jesucristo. Por tanto, la última noche o la Santa Cena nos lleva a entender el precio que Cristo pagó físicamente hablando, y también la otra frase importante, haced esto en memoria de mí. La tercera que vemos es, esta es mi sangre del nuevo pacto. Esto es la tercera expresión. Y en Jeremías encontramos que el profeta habla de un tiempo en el que Dios haría un nuevo pacto en la casa de Israel. Y es en esta Santa Cena donde el Señor está inaugurando esta nueva forma de comunicarse con la humanidad. Dios hizo un pacto con Adán. Después hizo un pacto con Noé y otro pacto por medio de los corderos del Antiguo Testamento para que el pueblo tuviera una comunión con Dios, como lo acabamos de ver en el video. Pero ahora el Señor resume toda esa historia y dice, hoy inauguramos una nueva forma de vida. Y esta nueva forma de vida inicia en la sangre que he de derramar para perdón de tus pecados. La nueva forma de ver la vida cristiana es a través de la sangre que representa la vida que voy a derramar por ustedes. La muerte de Jesús representa esta entrega voluntaria de su vida como un sacrificio. Y es un nuevo pacto o una nueva promesa
donde ahora usted y yo podemos estar cerca de Dios. Y sabes, esta copa, es decir, el vino o el jugo de la vid que contiene, simboliza la entrega de la vida de Jesús como el sacrificio que sella un nuevo pacto que Dios está estableciendo. Horas después de esta Santa Cena, Jesús va al Getsemaní. Y hay varios aspectos interesantes. Leía a John Stein, y John Stein mencionaba algo que me llama mucho la atención, quizás a modo de paréntesis, y algunas veces lo he comentado. Amada iglesia, Jesús estaba feliz de celebrar la Pascua con sus discípulos. Horas después se abrió el corazón con sus amigos más cercanos y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quédense a orar por mí. Si Cristo mismo tuvo la capacidad, hermanos, de abrir el corazón con sus amigos, ¿por qué usted y yo nos sentimos con la capacidad de no necesitarnos unos a otros para seguir avanzando? Si Cristo mismo abrió el corazón y dijo: necesito de su ayuda y necesito que oren por mí porque estoy tan triste. Mi alma está era una depresión. Y físicamente dice la Biblia que incluso derramó gotas de sangre por el estrés que él sentía. Y él pidió a sus amigos y sus amigos se quedaron dormidos. Pero a mí me impresiona lo humano de Jesús para encargar su vida emocionalmente hablando a sus amigos, para abrirle su corazón y decir: me siento mal. Iglesia, nos necesitamos. Necesitamos abrir nuestro corazón. Si Dios mismo, hecho hombre, buscó amigos, nos necesitamos. Cierro paréntesis. Y Jesús en aquella hora estaba en el Getsemaní y seguramente entre dormidos escucharon a aquel Salvador decir: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y muchas veces pensamos que el miedo de Jesús era un miedo físico, era un miedo a morir físicamente. Y seguramente, pues, ¿quién no ha de tener miedo a morir de la manera en que él sabía que iba a morir? Yo creo que todos tenemos miedo a morir de esa manera. Pero ese no era el temor de Jesús. El temor de Jesús era la conciencia, hermanos, de saber que esa noche o al siguiente día Jesús habría de cargar el pecado de la humanidad. El costo del pecado que separó al hombre de Dios. Jesús se iba a poner en medio para propiciación de nuestro pecado y para realmente transformar nuestra vida. Pero Jesús estaba consciente del costo de lo que era, bíblicamente se dice, tomar la copa de la ira de Dios. Por eso dice: pasa de mí esta copa, porque él sabía el costo, porque él sabía que para salvar a la humanidad y para no exterminar a la humanidad, él debía pagar un precio. Y ese precio era fuerte. No era lo físico, hermanos. No vamos a poder alcanzar a ver el precio o el costo. Pero si usted ha sido testigo de cómo el pecado le carcome, de cómo el pecado destruye el corazón, de cómo el pecado ha destruido vidas, ahora imagínese eso a nivel mundial e histórico y por todos los años y por toda la humanidad. Ese hombre se hizo pecado. Ese hombre, todo el error, todo de los homicidios, los abusos, las mentiras, la envidia, el orgullo, todo fue sobre él. Para que usted y yo tuviéramos un Padre al cual acceder. Y eso dolió y costó muchísimo.
Pero gracias a esa obediencia del Señor, Él pudo decir, esta es mi copa y este es el nuevo pacto en mi sangre. Y por esa sangre que yo derramo, tus pecados y mis pecados son perdonados. Costó mucho. Y lo más maravilloso es que para Jesús esta copa no representaba el pago de sus propios actos, sino de los nuestros. Y la cuarta palabra o la cuarta expresión que vemos en las cuatro narrativas bíblicas, bueno, no es cierto, solo en dos de las cuatro, que es en Lucas y en con Pablo, dice, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando la beba de nuevo en el reino de mi Padre. Así como la Pascua, hermanos, tenía un antecedente histórico, un recuerdo histórico, también tenía una esperanza escatológica, también tenía una esperanza hacia lo que había de venir, y ellos querían visibilizar un futuro mejor como el de la libertad que les dio al pueblo de Israel. Y el Señor viene y dice, es como esta parte, no sé si llamarle bidimensional, pero es como el ya y el después. El ya es este momento en donde Jesús habría de morir por su pueblo, habría de pagar el precio, habría de entregar su vida en rescate por nosotros. Pero el después es esta esperanza donde Cristo nos invita a su mesa sabiendo que tenemos un lugar en la eternidad con Él, sabiendo que un día estaremos sentados a la mesa con Él, celebrando la victoria. Me llamó muchísimo la atención una frase, déjenme la encuentro. Aquí está. Cualquier celebración de la cena del Señor que se centre solo en el horror, perdón la expresión, pero que se centre solo en el horror de la cruz, decididamente no es bíblico. Es decir, si la Santa Cena solo nos centramos en el dolor de Cristo, no estamos celebrándola completamente, porque la Santa Cena se celebra en el horror o en la dificultad y la trascendencia de la cruz, pero también en lo que nos lleva a la victoria y en la parte eterna de saber que Jesús venció. Y esa es la esperanza también de este momento, y por eso Jesús dice, tomen de esta copa porque la siguiente vamos a estar juntos celebrando. Y podemos ver, hermanos, esta línea bíblica desde el principio, incluso con Eva. El enemigo le dijo, toma y come, y Eva tomó y comió. Pero después viene el Señor Jesucristo para transformar la Pascua y dijo, tomad, comed. Él transformó lo que el enemigo había perturbado y deshecho. Por tanto, cuando unimos estas cuatro cosas, comenzamos a darnos cuenta del rico significado de la cena del Señor. Cuando participo, vengo a la presencia de Cristo. Recuerdo que Él murió por mí, participo en los beneficios de su muerte, recibo alimento espiritual y estoy unido a los creyentes que participan en la cena. Amada Iglesia, en la Santa Cena, Cristo confirma su amor por ti. El hecho de que puedas participar en la cena del Señor es un acto donde Jesús te está invitando a venir. Es un vívido recordatorio y confirmación de que Jesús nos ama, individual y colectivamente. Por consiguiente, cuando nos acercamos a tomar la cena, se restablece constantemente la confianza del amor personal de Cristo por nosotros. Un predicador mencionaba que
la indicación es por parte de Jesús para nosotros. Tomad. Y no vemos en la Biblia a alguien que diga, Señor, yo no me atrevo a tomarlo. Él decía, oye, si Dios te da algo, tómalo. Y entonces la invitación de nuestro Señor es, toma esta salvación. La cena del Señor tiene por objeto recordarnos a Cristo. Muchos de nosotros hoy nos hemos de acercar a la mesa. Recordemos a nuestro Señor y Salvador. Recordemos quién es y quién fue. Recuerden que en este momento Él está presente ante el ojo de todos nosotros, como un varón de dolores experimentado en quebranto. La Santa Cena nos recuerda que si necesitamos perdón, lo tenemos en Cristo. Necesitas vida, la tienes en Cristo. Necesitas paz, lo tienes en Cristo. Ninguna llave se ajusta tan bien a una cerradura como Cristo al pecador. Tú estás vacío, Cristo está lleno. No puedes tener una necesidad que Él no pueda suplir. Nunca hubo ni habrá un alma que esté más allá del alcance del poder de Jesús. Amada iglesia, aquella noche Jesús nos hizo ver que habría de entregar su vida y su cuerpo. Aquella noche nos invitó a recordar constantemente ese momento, porque no sería solo algo físico, sino ese momento de trascendencia donde su sangre ahora tendría el poder para perdonar y quitar el pecado de la humanidad. Y además nos da la esperanza de que esta celebración la tendremos un día delante de Él. Yo le invito a que tenga ahí su boletín y tenga un tiempo, un minuto de oración personal.